Hola, en este segmento Suramérica ahora vamos a verificar cómo anda esa región latinoamericana tan bella, tan elegante, tan productiva, tan representativa, tan, tan espectacular. Argentina sale hacia la conferencia de Davos el presidente argentino Javier Milei sin posibilidades de reunirse con su vecino Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, quien anunció que no irá a la cumbre de Davos. Por lo tanto, el recién electo presidente de la Argentina no podrá verse en este segundo intento con su gran vecino Brasil, con el presidente de su gran vecino Brasil. En la Argentina es evidente que a pesar de los cuestionamientos, a pesar de las promesas que hizo Milei, es evidente que tuvo que dar un giro rápido, todo lo contrario a lo que había dicho de Lula. ¿Por qué? Porque Lula encabeza, es el representante principal, es el presidente de Brasil, y Argentina necesita de Brasil para seguir avanzando como su principal socio comercial. En el caso de Brasil, bueno, en el caso de Argentina también, muy rápido, Milei tiene una oposición muy fuerte, toda vez que en el ámbito de los impuestos echó hacia atrás en lo que había prometido en campaña, y entonces a la clase media y a los de menor ingreso en la Argentina dirige su paquete económico. Algunos han dicho que esa promesa de dolarizar no va a resolver el problema de la Argentina. Y es cierto, porque de lo contrario tuviesen resuelto los problemas de otros ámbitos donde han dolarizado. Pero en el caso, pasamos ahí de la frontera de Argentina a Brasil. Brasil, como dijimos, Lula da Silva no irá esta semana a la conferencia de Davos. Ha hablado Lula da Silva de que el Fondo Monetario Internacional se ha equivocado con algunos datos que ha dado sobre Brasil, y ha dicho el Fondo Monetario no conoce la economía de Brasil. Pero también se resalta en este proceso del gobierno brasileiro que no tiene que andar detrás del Fondo Monetario Internacional para pedirle cacaitos para que le asigne fondos, porque Brasil está exento de ese ajetreo con el Fondo Monetario Internacional, y el presidente actual ha echado a caminar muy fuerte el agronegocio, sobre todo la soya y otros productos donde Brasil toda la vida ha sido fuerte. Por lo tanto, dentro de Latinoamérica, en Brasil se ha hecho aumento de exacción del salario y Brasil va caminando. Parte de lo que es la institucionalidad de Brasil, también toquemos el ministro actual de Justicia, Flavio Gino, casi ya abandona esa dependencia, ese ministerio, porque fue electo juez del Supremo Tribunal Federal. ¿Quién va a ocupar el puesto de Flavio Gino, quien ya casi se ingresa al STF Brasil? Pues nada más y nada menos que el ex ministro jubilado del STF, Ricardo Lewandowski, va a ocupar el puesto del ministerio como ministro de Justicia de Brasil. En el ámbito jurídico brasileiro no hay rechazo alguno en contra de el exministro Lewandowski para ocupar precisamente el Ministerio de Justicia. Muy buen personal en la Secretaría de Justicia, todo. Entonces, en ese ámbito de la justicia, el que será el sustituto de Flavio Gino tiene todas las expectativas profesionales. Eso por un lado. Por otro lado, miramos a Ecuador. El presidente, como ustedes saben, Noboa, ha decretado conflicto armado interno. Sigue el conflicto en las cárceles. Hay especialistas que indican que mientras más ciudadanos ingresan a la cárcel ecuatoriana, más
más miembros le están buscando a los grupos que delinquen. Incluso han dicho que las condiciones de las cárceles en Ecuador no buscan regenerar, todo lo contrario, lo que buscan es siempre tener mucho personal para el ámbito, para los escenarios, para las organizaciones que delinquen. Por lo tanto, otros especialistas también dicen que con la militarización que ha hecho de Ecuador, el presidente no va a resolver la situación. ¿Por qué? Porque deja de lado situaciones fundamentales que debe enfrentar, como la desinstitucionalización, como la escasez de recursos, como el apoyo a lo que son los agentes y el régimen penitenciario, que hay situaciones de base que primero debe enfrentar el gobierno ecuatoriano antes de decretar el conflicto armado interno, y que con esa situación que acaba de crear, con la militarización, no va a resolver la situación que acontece en el Ecuador. De todas maneras, parece demasiado rápido que el gobierno ecuatoriano, por lo menos alrededor del Ecuador, muchas informaciones que fluyen a escala continental sobre la presencia, la llegada de militares de Estados Unidos para acompañar a Ecuador, y la llegada de militares incluso de Brasil, y la llegada de militares de vecinos, pero Fuerzas Armadas Internacionales para Ecuador. Hay que seguir verificando esa parte. Hay que seguir verificando esa parte porque como que muy rápido el asunto este de decretar y llamar presencia militar internacional. Incluso, pero es altamente preocupante algo que dijo el presidente Noboa cuando él dijo que hay por lo menos 1.500 presos, reos colombianos, y que él está pensando en deportar esos presos colombianos a su país. 1.500 presidiarios que no son ecuatorianos, que son de Colombia. Entonces, a la par que se dan esas situaciones, pero el presidente Noboa acaba de decretar un aumento del 3% de los impuestos denominados IVA, porque el pueblo ecuatoriano tiene que sustentar todo el gasto militar. Reformas económicas. Eso es un caldo de cultivo para los sectores que menos pueden en el Ecuador. Entonces, el pueblo llano pagará el coste de la guerra con un 3% para de 12 llevarlo a 15. Eso podría causarle más dificultad. Y en cuanto a Venezuela, pues siguen latentes los conflictos Guyana-Venezuela en torno al territorio petrolífero llamado el Esequibo, que Venezuela permanentemente reclama, pero que Guyana norteamericana entiende que les corresponde. Y así en todos estos conflictos de Sudamérica, uno se pregunta, ¿dónde está UNASUR? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está la ONU? Que deja hervir la democracia latinoamericana, la estabilidad latinoamericana, y no se ven los aprestos de colaboración para que Latinoamérica no tenga este problema. Entonces, todo lo que pasa en Sudamérica también se traslada y sigue su agitado curso en otros ámbitos, en otros escenarios latinoamericanos, como por ejemplo ha sido historia, ha sido presencia, ha tenido presencia permanentemente en estas últimas semanas. El caso del presidente electo Arévalo de Guatemala, que todavía no había podido ascender a la presidencia por los conflictos judiciales que permanentemente arropan a
Guatemala. Se recuerda que varios presidentes anteriores tuvieron esas mismas dificultades, pero también se recuerda que la democracia guatemalteca también ha tenido sus grandes reveses con la creación incluso de una unidad internacional llamada CICIG Guatemala, dirigida por las Naciones Unidas. Ojalá que llegue la paz, que Latinoamérica, que Suramérica, Latinoamérica completa, todo sea paz, porque Latinoamérica toda la vida ha sido un espacio de paz. Queden bien.